llamo Alejandro Carrasquilla, soy neurocirujano y quiero hablarles acerca de tumores. Nosotros cuidamos tumores del cerebro, del cráneo y tenemos muchas maneras de cuidarlos. A veces es con cirugía, a veces con radiación, a veces es observándolos. Queremos encontrar la mejor manera de cuidar al paciente. Cuando hacemos cirugía, a veces es con una incisión en la cabeza. Siempre la tratamos de esconder bajo el pelo, a veces en la ceja, o podemos entrar a través de la nariz. Hay muchas maneras de llegar a estos tumores y lo que siempre queremos hacer es encontrar la mejor manera dependiendo del paciente y la patología que tenga. ¿Qué tipo de síntomas tiene un paciente con un tumor del cerebro, del cráneo? Puede ser tan simple como dolor de cabeza, puede ser dificultad con las facultades neurológicas como debilidad del cuerpo o falta de sensibilidad en parte del cuerpo. Puede ser que le afecte la visión o la manera de caminar. Dependiendo de dónde se encuentre el tumor, puede causar muchos síntomas distintos. Nosotros evaluamos usando imágenes como resonancias o TAC para saber exactamente dónde está el tumor y correlarlo con los síntomas del paciente para tratarlos y tratarle esos síntomas. ¿Qué causa tumores dentro del cráneo? Hay muchos distintos tipos de tumores. Los tumores son un crecimiento anormal de células. Todos los tejidos del cuerpo son creados por células y cuando una célula se divide y se muere de una manera controlada. Cuando eso ocurre de una manera normal y la genética de la célula previene que se muera normalmente, se empieza a dividir de una manera errónea y causa un tumor. Ahora el tumor puede ser benigno, que solo crece en una parte local, o puede ser maligno y tener la posibilidad de expandirse a otras partes del cuerpo. Entonces eso de una manera básica es lo que causa los tumores. Lo que quisiéramos hacer es encontrar exactamente qué tipo de tumor es para tratarlo adecuadamente. Un tumor en el cráneo o en el cerebro no siempre requiere cirugía. A veces lo encontramos incidentalmente y lo podemos seguir observando. Entonces es importante ver a un especialista que sepa cuándo es indicado hacer cirugía y cuándo no. Cuando hacemos cirugía para tratar un tumor del cráneo, la recuperación de muchas maneras depende de los síntomas antes de la cirugía. Si hay muchos síntomas antes de la cirugía, muchas veces esos toman tiempo para resolverse, si es que se pueden resolver. Si no hay muchos síntomas antes de una cirugía, tratamos de hacer la cirugía en una manera que preservamos todas esas facultades y el paciente puede volver a la casa, a veces el día después de la cirugía. ¿Qué me dio el deseo de especializarme en neurocirugía y en oncología? Fue la posibilidad de ayudarle a personas con un problema relativamente serio y proveerles soluciones. Yo quiero poder ayudar a los pacientes y darle una solución para el problema. Entonces, tener el entrenamiento para poder ayudar a estos tipos de pacientes me trae mucha satisfacción.